Esta es la segunda parte, hermanos. El libro de Génesis es un libro también, se le llama el libro de los registros y del árbol genealógico, ¿sí? Es la genealogía de los cielos, es la genealogía de la tierra y es la genealogía del ser humano, ¿sí? Incluso es la primera vez que se nos introduce a nuestro Señor Jesucristo y lo vamos a ver puntualmente. Por eso se dice que el Génesis es tan importante que si lo quitamos de la Biblia queda completamente en falta, ¿sí? Porque es la pieza clave, es la pieza del rompecabezas importantísima de esta obra, ¿sí? Por ejemplo, si quitamos nosotros a Adán y Eva, como lo hacen tantas teorías de la evolución o teorías científicas ateístas, entonces, hermanos, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo no tiene sentido ni motivo de ser. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron y sumieron a la humanidad en el pecado y en la muerte y en la perdición eterna. Si el Señor Jesucristo no vino a morir para deshacer esa obra del diablo, esa trampa del enemigo, entonces realmente su obra está desperdiciada y el resto de la Biblia que habla sobre la redención del Señor Jesucristo, sobre su promesa de venir como Mesías, sobre su triunfo sobre la cruz, incluso el Apocalipsis, su gran triunfo ante las naciones, queda completamente sin motivo de ser. Algo tan pequeño como la creación de Adán y Eva, ¿sí? Por eso dice que es el libro por excelencia, la pieza clave de toda la Biblia, al igual que lo es el libro de Mateo, al cual esperemos lleguemos algún día y vamos a ver también por qué Mateo se dice que es la pieza clave de todo el Nuevo Testamento, tan importante que si quitamos el Evangelio de Mateo, el Nuevo Testamento queda inconcluso, ¿sí? Ambos son esenciales para comprender cabalmente las Sagradas Escrituras. El Génesis está relacionado con muchos temas que se introducen por primera vez, como por ejemplo la creación, el hombre, la mujer, el pecado, el matrimonio, las familias, el trabajo, la civilización entera, la cultura, incluso el asesinato, el pecado, la muerte, las consecuencias del pecado, los sacrificios hacia el Señor, las razas, las lenguas tuvieron su origen en este libro e incluso la redención de los pecados. Desde aquí de Génesis ya se nos introducía lo que el Señor iba a hacer en su obra redentora. El Génesis también repite muchas veces algunas palabras, por ejemplo, repite muchas veces la frase, estas son las generaciones. Y esto es porque todos nosotros, hermanos, pertenecemos a la gran familia de la humanidad, que en este libro tiene sus orígenes. Por eso el Señor pone mucho énfasis en decir, estas son las generaciones, porque nosotros pertenecemos a una de las grandes familias que tuvieron origen en el Génesis. Al Génesis también se le llama el libro de las biografías. El libro de las biografías, porque vemos muchos personajes muy importantes en este libro de Génesis. Personajes que marcaron el resto de la historia, ¿sí? Y de los cuales aún un rato más les voy a comentar, ¿sí? Se muestran muchos testimonios, como por ejemplo las bendiciones del Señor hacia aquellos que bendicen a sus propios hijos. Vemos aquí historias de redención, vemos aquí historias de bendición hacia las personas que bendicen a sus hijos, como por ejemplo la historia de Lot. ¿Se acuerdan? Lot vivía con su tío, pero lo curioso es que Lot no era un hombre de fe. Abraham era el hombre de fe, y sin embargo, por convivir con Abraham, Lot obtuvo tanta bendición que se hizo inmensamente rico y ya no pudo seguir conviviendo con su tío Abraham. ¿Recuerdan esa historia? Entonces se dividieron y cada quien se fue por su lado. Pero lo curioso es que cuando vino a Sodoma y Gomorra la destrucción, Lot fue preservado, no por ser un hombre de fe, porque él no era un hombre que buscara a Dios. Él fue preservado
porque Dios tuvo misericordia de su amigo Abraham. Entonces las personas que están cerca de los hijos de Dios, las personas que bendicen a los hijos de Dios, tienen una bendición especial de parte del Señor. Qué interesante, ¿verdad? Se introduce también por primera vez en el libro de Génesis lo que son los pactos con el Señor, ¿sí? Lo que son los altares como algo muy importante para Dios. Vamos a ver la importancia de los altares, incluso más que los altares dentro de una iglesia, los altares familiares. Abraham es un ejemplo de lo que es un altar familiar, de lo que es tener un tiempo devocional en familia con el Señor, ¿sí? También se nos revela a Dios por primera vez a los hombres. Eso es lo más interesante. El hombre cayó por los pecados de Adán, pero vamos a ver que Dios mismo fue el que dio los primeros pasos para tener otra vez una relación especial con el hombre. Fue Dios el que se acercó al hombre, no el hombre a Dios. ¿Sí? Cuando se nos dice que Abraham, o se nos dice que algún otro personaje de la Biblia como Abel tuvieron una relación con Dios, es porque en algún momento de sus vidas Dios se reveló personalmente a ellos y ellos se entregaron y quisieron seguir al Señor, ¿sí? También se nos introduce por primera vez lo que son los juicios sobre el pecado. Esto lo vamos a ver más adelante en el caso de Caín, ¿sí? También se nos introduce por primera vez lo que es la providencia de Dios y su guía hacia las personas que deciden seguirlo. Entonces vemos que son temas muy, muy importantes para estudiar, para que van a marcar la vida de un creyente, ¿sí? También vemos